Hemos visto los factores emocionales, los factores físicos, los factores psicológicos y ahora vamos a ver los factores espirituales dentro de la depresión que afecta al profeta Elías. Este es el cuarto capítulo de una serie de 8, donde nos aproximamos a la experiencia del profeta en posterior a lo que había hecho con los profetas de Baal y cómo él recibe esta amenaza de muerte y se sume en una profunda depresión. Los factores espirituales que podemos ubicar dentro de la experiencia del profeta Elías son: 1. El fracaso de creer la respuesta de Dios a su oración. Él duda de que esa respuesta haya llegado o llegue jamás. En el Monte Carmelo, Elías había orado de que Dios le daría una prueba inconfundible. Le pedía a él de que estas personas sabrán que tú, Señor, eres Dios y que vuelves a encender sus corazones. En otras palabras, él quería evidencia inconfundible de arrepentimiento nacional. Yo voy a ver que estas personas cambien de dirección y que tú vuelvas a encender sus corazones. Y esa prueba había venido con los gritos de la gente cuando el fuego del Señor cayó en el altar restaurado y en el sacrificio. El Señor, no Baal, es Dios, decía el pueblo. Así que él había tenido su respuesta. Una y otra vez esas palabras habían calado en los oídos de Elías. Pero ahora, en su depresión y miedo, ni siquiera puede creer que realmente esto había sucedido o que realmente había sido genuino. Duda de esa experiencia que había tenido. ¿Cuántas veces nos pasa exactamente lo mismo? Tenemos grandes experiencias que son profundamente significativas en el momento y además sentimos que son tan genuinas espiritualmente. Pero cuando nos vemos enfrentados a realidades crudas de la vida, dudamos de esa experiencia. Su queja en el versículo 10 pasa por alto completamente los eventos del Monte Carmelo y se remonta al estado anterior de los israelitas. Su fe falla, incluso ante la evidencia que había pedido él mismo y había visto cumplirse delante de sus ojos. Esto es asombroso y sin embargo no es tan raro. Como les decía, en términos de depresión espiritual, a las personas nos sucede, a mí me sucede eso. Vemos, hay una respuesta espiritual maravillosa, contundente, real y efectiva, pero dudamos en la oscuridad de lo que nos es revelado en la luz. Entonces, uno de los elementos de los factores espirituales de la depresión de Elías tiene que ver con el fracaso de creer la respuesta de Dios a su oración. Otro de los elementos tiene que ver con un ataque satánico, demoníaco, y nosotros siempre en el Antiguo Testamento tendemos a pasar eso por alto, porque no está explícitamente expuesto en el Antiguo Testamento el efecto, la presencia y la influencia de Satanás o el acusador de nuestras almas. Sin embargo, la adoración de Baal y todo el sistema de idolatría cananita se vinculan con el trabajo de lo que la Biblia llama el diablo, Satanás o nuestro enemigo. Su adoración de la naturaleza, en el caso de la adoración a Baal, su inmoralidad y la depravación sexual, su profunda opresión e injusticia. Todas estas cosas tienen las huellas dactilares claras de lo que es el efecto del reino oscuro del maligno. Y Elías había desafiado ese reino. Elías había hecho hasta burla de Baal y sus profetas. Entonces él insiste en que la ley de Deuteronomio 13, del 1 al 5, debía llevarse a cabo. Eso quiere decir que los Baales, los falsos profetas de los Baales, tenían que ser ejecutados. Y Satanás luchó de nuevo. Satanás es un enemigo derrotado, lo sabemos, pero nunca acepta esa derrota. Así que la forma en que él plaga el ministerio de las personas que están haciendo el trabajo como siervos dentro de la iglesia, como ministros dentro de la iglesia, es evidente en el ministerio de Jesús y en el ministerio de Elías también. Y tal vez en el ministerio suyo y el mío. Y lo dejamos pasar muchas veces por alto, que estamos bajo un ataque del enemigo. De la misma manera, nosotros podemos discernir su mano aquí en las circunstancias que producen los pensamientos suicidas de Elías. Él está bajo ese ataque, bajo esa influencia negativa. El miedo y la desesperación cunden de manera sorprendente dentro de su corazón. Necesitamos que nos recuerden
constantemente que Satanás, aunque derrotado por Cristo en la cruz, sigue vivo y activo en el mundo de nosotros también hoy. Todavía lucha contra quienes, tal vez como usted y como yo, nos atrevemos a desafiar a su mundo de oscuridad y a librar verdaderas batallas para sacar a aquellos que están cautivos bajo su poder. Esta es una de las razones por las que la depresión aguda a menudo sigue después de una señal de victoria espiritual o de un acto que podríamos considerar como exitoso. Hay periodos que son exitosos de nuestros ministerios y de nuestro servicio, de nuestras vidas personales incluso. Y no es extraño que después de ello vengan sendos ataques a nuestra vida. Estos entonces son algunos de los ingredientes de la depresión de Elías. Fueron algunas de las cosas que estaban rompiendo su relación con Dios, destruyendo su confianza en la misión que Dios le había dado o en su propia capacidad para llevar a cabo esa misión. En los siguientes videos, los siguientes 4 videos, vamos a ver cómo Dios sana, cómo Dios hace una terapia de sanidad con Elías, su siervo.